con buena energía, el podcast de E3 Consultores, con Manuel Romero. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast con buena energía de E3 Consultores, en el que, como ya sabéis, tratamos temas relacionados con la eficiencia energética en edificios y la sostenibilidad. Quiero agradecer en primer lugar la buena acogida que ha tenido la primera temporada de este podcast. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las carpinterías, las ventanas y puertas de los edificios, su impacto en la eficiencia energética, en el comportamiento energético de los edificios y también en la sostenibilidad. Hoy tenemos con nosotros a María Moya y Andoni Esteban, son expertos de la empresa Tecnal, que todos conocemos, perteneciente al grupo Hydro. En primer lugar, bueno, como siempre, vamos a empezar presentándonos todos. Me gustaría, María, un poco que cuentes algo sobre ti, sobre tu formación, tu experiencia, por dónde has ido pasando y sobre todo que nos cuentes quién es Tecnal o la empresa Tecnal o HBS o el grupo Hydro, quién es. Vale, muy buenas. Lo primero de todo, buenos días a todos, a ti el primero, y muchas gracias por contar con nosotros para tu programa con buena energía. Bueno, yo soy María Moya, ingeniera de caminos como tú, y certificada como arquitecta en Bélgica, donde estuve trabajando más o menos unos 5 años. Luego ya la vuelta aquí a España, lo que hice fue adentrarme en el mundo de los cerramientos de los edificios y especializándome sobre todo en el aluminio. Y desde entonces, pues no he salido de este mundo. Me gustó tanto que aquí sigo. Lo que hacemos dentro de nuestro trabajo, dentro del equipo de prescripción del que formo parte, es ayudar, asesorar y aconsejar a arquitectos, constructoras, promotoras, a todo aquel agente que interviene en el desarrollo de un proyecto, en todas las dudas que puedan tener sobre esos cerramientos de fachada. La idea nuestra es que nos consideren una parte más de ese equipo de trabajo y que cuenten con nosotros para obtener toda aquella información técnica, para obtener soluciones personalizadas, para obtener detalles constructivos, etcétera, que no están accesibles a través de pues, Internet, que es nuestra herramienta más común de uso. Yo dentro del equipo de prescripción del que formo parte en Hydro, me ocupo de la zona de Levante y luego está Andoni, que se ocupa de la zona más al norte. Y le doy paso para que se presente y pueda contaros un poquito más de la empresa. Sí, eso iba a decir, ¿no? Que está contigo hoy también Andonis. Este es el primer podcast que hacemos con dos invitados, ¿eh? Entonces decía que Así, está contigo tu compañero Andoni, que también me gustaría que se presente y que nos cuente un poco y que entréis un poco más a ver, no al detalle, tampoco nos podemos extender mucho, pero sí que, a ver, la marca Tecnal o la empresa Tecnal la conocemos todos como fabricante de carpinterías, pero a ver, yo no conocía ni a Hydro ni a HBS, entonces sí que me gustaría un poco que contéis esas dos empresas o grupo Hydro realmente cuál es su fuerte. Creo que me comentaste alguna vez que ellos hacen los tochos de aluminio, pero creo que quiero que eso lo contéis un poquito más. Entonces, Andoni, cuéntanos un poquito Vale, sobre ti. buenos días Manuel, buenos días María, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Andoni Esteban, yo también soy arquitecto de formación, también trabajo en el equipo de prescripción del grupo Hydro. Yo llevo en aluminio pues prácticamente 7 años trabajando exclusivamente ya especializado en fachadas y sí que es cierto que dentro del grupo, de la parte del equipo de prescripción, también me dedico a dar soporte para temas de sostenibilidad. Tecnal evidentemente lo conocemos mucho, lo conocemos todos prácticamente, es un sistema de carpinterías, pero Hydro es la matriz. Hydro es la empresa madre que a su vez es propietaria de Hydro y de varias marcas de carpintería. Hydro es una empresa productora de aluminio primario y de aluminio postconsumo, que luego ya entraremos en detalle. Y es la comercializadora de aluminio como materia prima para diferentes empresas, diferentes usos, no necesariamente construcción. Por ejemplo, los chasis de los coches eléctricos de las marcas de Porsche y de BMW se hacen con aluminio producido por Hydro. Dentro de Hydro hay una división que es HBS, que es Hydro Building Systems, y dentro de esa división está Tecnal como gamista de fachada. Muy bien, muy bien. O sea que
Hydro realmente podríamos decir que es una potencia en lo que es la fabricación del tocho de aluminio, ¿no? Que después ya distribuís a distintas empresas. Correcto, eso es, exactamente. Vale. Bueno, Es la que, Sí, perdón. no, es la que produce la materia prima para todo el mundo, vamos a decir. Vale. En este podcast nos gusta dar, sobre todo, consejos, ¿no? Para que de distintos temas, como hemos dicho al principio, relacionados sobre todo con el ahorro energético en edificios. Y hoy que vamos a hablar sobre temas de carpinterías, ventanas y puertas, me gustaría, en primer lugar, pues que nos deis algunos consejos, algunas pinceladas sobre qué tenemos que mirar a la hora de seleccionar, elegir un tipo de carpintería, de un material, de otro, en qué nos tenemos que fijar. No sé si hay algún parámetro en la ficha técnica con el que tengamos que llevar más cuidado, o si mirando el perfil podemos identificar algún detalle que nos diga, oye, pues mira, este es mejor que este otro, siempre relacionado con el ahorro energético en edificios. Sí, mira, aquí os voy a contar yo un poquito. Em, es un tema bastante extenso que voy a intentar resumir, pero vamos, daría para un podcast entero. Para saber realmente cuál es la mejor carpintería en cuanto a su transmitancia térmica, debemos fijarnos en un valor que lo vamos a ver representado por UW, o lo que es lo mismo el valor de transmitancia térmica de esa carpintería. Para definirlo fácil, ese valor lo que indica es las pérdidas de calor que sufre nuestra casa a través de la ventana, así por resumirlo un poquito. Ese valor viene definido por 3 materiales diferentes: el del vidrio, el de la perfilería y el del intercalario. Cuanto más bajos sean esos valores, mejor será el valor de transmitancia térmica del conjunto. Ahora bien, me dice, ¿cómo lo analizo yo en las fichas técnicas de un producto? Es muy complicado, porque como depende de varios factores, de los que he dicho, del vidrio, de la carpintería, del intercalario e incluso de las dimensiones de esa carpintería, es muy difícil cuando te encuentras una ficha técnica de un producto poder comparar uno con otro, ya que raramente vas a encontrar que esos parámetros que deben ser idénticos para poder comparar son idénticos. Normalmente un gamista X lo presenta en una superficie de 1,2 por 1,5 y otro gamista lo puede presentar en una superficie de 1,8 por 2 metros. Entonces ya no puedes comparar, es muy complicado. Es por eso que surge pues, estos equipos de prescripción, estos equipos técnicos a los que debéis acudir, o incluso el particular puede acudir para ver realmente cuál es la transmitancia térmica de esa carpintería y realmente poder comparar, ¿vale? La carpintería en sí tiene un valor que lo vais a encontrar, que es el valor UF. En inglés las siglas es U-frame y en castellano sería la U de marco. Y ese valor no suele ser único en una carpintería. Ese valor se debe dar como un valor ponderado, ¿vale? Ese valor difiere dependiendo del material que utilicemos. Por ejemplo, hay materiales menos transmisores, como puede ser el PVC o la madera, que de por sí el material en sí transmite menos. Pero realmente cuando lo incorporas a una carpintería, el perfil es mucho más alto, entonces puede perjudicar en el valor final. En cambio, nosotros, por ejemplo, trabajando con el aluminio, pues el aluminio te permite, por su resistencia, por su módulo elástico, te permite hacer carpinterías mucho más estéticas, que digamos, más minimalistas, y conseguir un UF bajo lo conseguimos a través de lo que se denomina rotura de puente térmico, añadiendo materiales como pueden ser las poliamidas, espumas, etcétera, llegando incluso a incorporarlo a viviendas passive house sin ningún problema, ¿vale? Ahora bien, lo que decía anteriormente, si tú quieres comparar una carpintería con otra, te resulta completamente imposible. Voy a poner un ejemplo rápido. Para que lo entendáis. Si yo tengo una carpintería A y otra B, ambas iguales en dimensiones, por ejemplo 1,2 por 1,5, tengo el mismo vidrio de transmitancia térmica, 1 vatio metro cuadrado Kelvin, y tengo el mismo intercalario, que lo voy a considerar de borde caliente, de 0,036, pues en una carpintería A, en la que voy a meter, por ejemplo, una serie Tecnal, la Soleal Next,
voy a tener un valor de 1,2 y en la carpintería B, que voy a tener, por ejemplo, la White Line 95 de Vicona, voy a tener un valor 1,05. Ahí realmente es donde puedo comparar. Y esa es la dificultad de que lo pueda hacer el usuario por su parte y que tenga que acudir realmente a nosotros. Claro, yo esto lo pregunto. A ver, nosotros estamos más en la parte técnica, como bien sabes. Lo pregunto porque nos cuesta mucho, a nosotros como técnicos, en las fichas técnicas identificar el UW, el UF, el UG. Bueno, el UG lo tenemos claro porque con las combinaciones de acristalamiento podemos entrar a cualquier herramienta online que tienen muchos fabricantes de acristalamiento y sacamos la ficha técnica. Pero los valores de UF en los fabricantes de aluminio es bastante complicado encontrarlo. Y por otro lado, creo que hay cierta confusión, y esto sí que me gustaría que lo aclaréis, cierta confusión cuando hablamos de la U de la carpintería. Hay mucha gente que se está refiriendo al marco, a la perfilería, y hay otra gente que se está refiriendo al conjunto, a la ventana entera, a marco más cristal, ¿no? Que es el W que tú estabas comentando. Entonces, eso sí que me gustaría un poco que, no sé, ¿qué os encontráis en el mercado? Porque al final esto es un carpintero, ¿no? Que mezcla vuestro perfil con un cristal y da la ficha técnica, ¿o esto cómo funciona en el sector? Es un poco lo que te comentaba. Os encontráis la W por un lado, que es la del conjunto, y la UF, que es la del marco. Mm, es muy difícil cuando nos pedís. Lo que me encuentro realmente en el sector es que me llega la consulta de mándame el UF de esta carpintería. No hay un UF concreto, porque lo que hay que analizar es realmente esa carpintería con la serie en concreto, la tipología en concreto, si son 2 hojas, una hoja, un fijo, porque el UF final va a salir diferente. Entonces, cuando hacéis ese tipo de consultas, quiero la UF de este perfil, para nosotros es muy complicado también y también nos resulta complicado expresarlo. O sea, Y entonces incluso el cliente final, que es el particular de su casa, todavía cuesta más pues fíjate, explicar. sí que has aclarado porque lo que yo entiendo, lo que estás comentando es que lo que os tenemos que dar es una planilla de carpinterías con las dimensiones que queremos de cada carpintería, de cada hueco y su formato, si es corredera, si es oscilobatiente, del formato que sea, y vosotros para cada una de esas carpinterías nos vais a dar el UF. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Realmente es lo que hacemos. Aunque utilicemos en todas ellas el mismo perfil, la misma serie. La misma serie. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es nos pasáis la planilla de carpinterías, analizamos posición por posición y de cada una de las posiciones establecemos tanto el W del conjunto, si nos facilitáis el resto de parámetros, y el UF ponderado de esa carpintería en concreto. Ese sería el proceso correcto. Vale, muy bien. Hay un dato que tú has comentado así un poco de pasada, que es el tema del intercalario, para que los que escuchen el podcast, este capítulo, el intercalario, por así decirlo, es el separador, en un vidrio doble es el separador que tenemos en todo el perímetro del cristal, ese perfil que tenemos alrededor. Y tú has comentado el intercalario y que eso influye también en el valor U de la carpintería, de la ventana completa. Sí que me gustaría que aquí nos expliques un poco por qué es importante desde vuestro punto de vista ese parámetro del intercalario, qué productos son el más estándar que tenemos en el mercado español, entiendo. No sé si en el Levante se utiliza, no sé, el aluminio, por ejemplo, y en el norte de España se suele utilizar otro tipo. Y también cómo podemos mejorar eso, si en el mercado existen otros intercalarios que sean mejores que esos. Sí, Manuel, esto te contesto yo. El uso del intercalario en un vidrio, en un conjunto de ventana completo es muy importante. Dentro de la fórmula de la que se obtiene el valor W, uno de los parámetros, aparte del marco de la ventana, aparte del vidrio que vas a incorporar en esa ventana, es el intercalario. Se mide con el valor phi. Una ventana con un intercalario de aluminio, que hasta ahora ha sido el más normal, tiene un valor de 0,11.
El intercalario al final es un puente térmico que se genera en el perímetro del vidrio, porque es la pieza de unión entre el vidrio interior y el vidrio exterior. Entonces, si el producto que se utiliza para hacer esa unión es un transmisor muy alto, empeora las prestaciones de conjunto. Cuando antes ha hablado María en el cálculo del ejemplo, ha dicho un 1,05 en una ventana de Bicona, con un intercalario de borde templado de borde caliente. Estos intercalarios son intercalarios sintéticos que lo que hacen es, igual que la poliamida y la rotura de puente térmico dentro de un perfil de aluminio, retienen el paso de calor de una cara del vidrio a la otra en todo su perímetro. Por lo tanto, mejora prestacionalmente la carpintería de forma notable. En el norte, de hecho, hay muchos instaladores ya que por defecto están instalando intercalarios de borde templado porque la prestación mejora mucho. Depende del tamaño de la ventana, depende de si tiene un tamaño muy grande, un tamaño muy pequeño, influye más o menos en el valor, pero sí que es cierto que hay productos especialmente pensados o desarrollados cuando se empezaron a demandar viviendas de consumo casi nulo, con marcas como Swiss Spacer o TGI o diferentes productores que lo que hacen es que esa pieza intermedia no tenga un coeficiente de transmisión muy alto. Por lo tanto, mejore prestacionalmente el conjunto de la ventana porque, insisto, en la fórmula tiene un peso específico muy alto. Vale, sí, yo os iba a decir la referencia que nosotros conocemos, que es la de Sudpacer, creo que son suizos, ¿no? Eh, Es pero del bueno, grupo Saint-Gobain, de hecho. es del grupo Saint-Gobain, exacto. Pero efectivamente hay otros fabricantes. Esto realmente, cuando vamos a hacer, cuando hacemos, el constructor hace la petición de esas carpinterías, esto realmente, ¿quién va a montar ese tipo de intercalario en el acristalamiento? ¿Lo va a montar el montador, el carpintero que hace la combinación marco-acristalamiento? ¿Quién va a incorporar ese intercalario en el acristalamiento? Bueno, lo primero que hay que hacer es solicitarlo. Tú pides tienes que pedir un intercalario concreto para que ese intercalario, cuando el carpintero pida el vidrio, ya lo traiga incorporado. Y entonces ya, una vez que se monta, estás montando el vidrio que has escogido con el intercalario que has pedido con el sistema de carpintería que has escogido. Vale, o sea que lo hace el propio fabricante del cristal. Sí, Eh, pero vía prescripción. O sea, tiene que pero vía estar pre- indicado. Eso es. Hay dos temas que me gustaría que habléis también vosotros, que es el tema de las infiltraciones. Nosotros, cuando hacemos ensayos de infiltraciones en edificios, el de puerta soplante, blower door, siempre que hay ventanas correderas es un punto, eh, bueno, pues por donde hay muchas infiltraciones, por los carriles de la corredera, ¿eh? Comparado con otro tipo de cierres de ventanas. Eso me gustaría que lo comentéis. No sé si hay algún tipo de solución en las correderas o algún tipo de corredera que mejore ese tema de las infiltraciones. Y también que quiero que me comentéis, bueno, pues una exigencia que tenemos más o menos nueva en el H1, que es el tema de las protecciones solares. Me gustaría que comentéis qué tipo de protecciones solares se pueden incorporar a las carpinterías, sobre todo pensando en el exterior. Bien, te contesto yo a lo primero. En cuanto a las carpinterías correderas, por su configuración en sí, la permeabilidad al aire dentro de una misma gama de producto es mucho peor que en unas carpinterías practicables. Entonces, cuando vosotros estáis trabajando con el ensayo blower door, lo que medís es la cantidad de aire no deseado que entra o sale de un edificio, ¿no? Entonces, seguramente esa infiltración de la que me hablas, pues la vas a tener por la corredera, mucho más fácilmente que por una practicable o por una oscilobatiente. Ahora bien, me puedes decir, Manuel, yo es que tengo una corredera con clasificación al aire 4, con permeabilidad al aire 4. Bien, pero tienes que ir a analizar mucho más allá. Normalmente las carpinterías se ensayan, hay que ir al ensayo y buscar el ábaco del ensayo. Y en ese ábaco vas a tener 3 parámetros que tienes que analizar, que es las pérdidas que se producen por superficie, las pérdidas que se producen por junta y todo ello establecido a través de una presión en pascales.
Entonces tienes que ver realmente qué pérdidas se te están generando por superficie y qué pérdidas se te están generando por la junta. Y a partir de ahí ya sí que puedes establecer si tu corredera es oportuna para hacer esa vivienda o no. Y luego lo que me comentabas de si tenemos o existen una serie de carpinterías que puedan ser alternativas a las correderas, pues sí, existen, por ejemplo, las practicables deslizantes, que se denominan, como puede ser en nuestro caso, pues dentro de Tecnal está la serie Tigal, que comparte prestaciones con una practicable y al mismo tiempo desliza como una corredera. María, perdona, es que nos estamos quedando sin tiempo porque tampoco queremos extender mucho los episodios, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor tenemos que hacer otro episodio más adelante para, pues eso, extender estos apartados. Sí que hay un tema muy importante que no me gustaría dejar pasar, que es el tema de la sostenibilidad, que ahí estáis muy centrados con el tema del reciclado del aluminio. Y me gustaría terminar con eso este capítulo, que nos expliquéis en qué estáis trabajando y cómo habéis incorporado esto a las carpinterías de aluminio, que son una de las que más, bueno, pues digamos que en la parte de sostenibilidad tienen peor imagen. Sí, Manuel, te cuento. Nosotros en el grupo Hidro, al final somos el proveedor del aluminio y hemos decidido ya que el único aluminio que vamos a utilizar dentro de Tecnal y de Vicona, de las marcas de carpintería el grupo Hidro, es aluminio denominado Circal 75R. Este aluminio lo que tiene es que es un aluminio de postconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventanas de Tecnal están hechas de ventanas. O sea, la materia prima tienen que ser ventanas retiradas de una obra que ya han tenido una vida útil, han tenido su ciclo de vida útil, se han recuperado, se han troceado, se han vuelto a fundir y con ese aluminio fundido volvemos a generar un tocho para volver a empezar a producir esto. Hay un punto importante que es la diferencia entre el reciclado y el recuperado o el postconsumo. Si tú eres un taller y te dan una barra de 6,5 metros para hacer una ventana, cortas 3, usas con esos 3 metros, haces tu ventana, lo que te ha sobrado no ha llegado a ser un producto, no ha tenido una vida útil, por lo tanto, no es un material recuperado, por lo tanto, la huella de carbono no parte de nuevo de cero, partiría de todo el proceso que ha habido en la elaboración de ese perfil, un proceso adicional de refundido y vuelta a empezar. Nosotros lo que hacemos es coger productos de aluminio que ya han estado en el mercado, se han utilizado, el particular los ha usado, los retiramos, los troceamos y los volvemos a meter dentro de la capacidad circular infinita que tiene el aluminio. Muy bien, pues muchas gracias, María, Andoni. Vamos a terminar aquí este capítulo. Y como digo, nos emplazamos a otro para extender estos temas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel.